Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda. Dublín es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está ubicada cerca del centro de la costa este sobre el mar de Irlanda, en la desembocadura del río Liffey y en el centro del condado de Dublín. American College Dublin, un colegio constitutivo de Irish American University, es una institución privada de artes liberales sin fines de lucro acreditada por la Comisión de Educación Superior de Middle States, establecida en 1993 en Dublín, Irlanda. La institución está ubicada en el centro de Dublín de Merrion Square, en varias casas de la época georgiana, una de las cuales es la casa de la infancia de Oscar Wilde, además de la acreditación estadounidense de MSCHE. American College Dublin ofrece programas ubicados en el nivel de 8 y el nivel 9 en el marco nacional irlandés de cualificaciones que están acreditados por el organismo irlandés Quality and Qualification Ireland, QQI, y por los cuales los estudiantes graduados reciben premios QQI. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Era hijo de un reconocido cirujano y oftalmólogo, William Wilde, y de una madre apasionada por la escritura, Joanna Elgin. Tuvo una infancia tranquila. Su paso por el Trinity College fue bastante decoroso, y es donde la literatura griega entra en su vida para instalarse de forma permanente en su forma de pensar. Posteriormente, en el Magdalena College de Oxford, es premiado por su habilidad para la poesía. Ya habiendo cosechado algunos éxitos en poesía y considerándose un infante terrible, decide trasladarse a Londres en 1879 para dar rienda suelta a una vida que, si bien amó, posteriormente lo condenaría. Empieza a escribir obras de sociedad para retratar las costumbres de los victorianos de la época, pero en clave de humor y con un toque de sarcasmo, algo que inicialmente fue celebrado por los mismos victorianos, que le aplaudían a rabiar sus ocurrencias. Producto de ello era un invitado imprescindible en las fiestas y reuniones sociales, pues era todo un deleite escuchar a Wilde. Una de sus obras cumbres para teatro que le permitió reflejar a los dobles moralistas victorianos sin que se sintieran insultados fue la importancia de llamarse Ernesto en 1895. El retrato de Dorian Gray fue su única novela, pero lo catapulta a la fama en 1890. Wilde quiere reflejar en ella la estética, la belleza, pero también la óptica de un mundo hedonista que hace que Dorian quiera verse eternamente joven mientras su cuadro envejece. Y cuando en 1895 Wilde fue acusado por el marqués de Queensberry de practicar la homosexualidad tras verle en un club privado en compañía de su amigo y probablemente pareja Alfred Douglas, peores noticias llegaron apenas unos meses más tarde, cuando fue el propio Wilde el acusado de practicar la sodomía por parte del periodista canadiense Robbie Ross, que le acusaba de haber pasado la noche con un hombre en el Hotel Cadogan. El 25 de mayo de 1895, y tras un insultado proceso judicial extremadamente rápido para los tiempos de la época, Wilde fue sentenciado a 2 años de trabajos forzados. Wilde escribió De Profundis, una carta de amor a su amante, Alfred Douglas, entre enero y marzo de 1897, cerca del fin de su sentencia en la cárcel de Reading. Estando en prisión, logra escribir una cantidad importante de cartas. No se les permitía a los reos de escribir prosa, poesía o novelas, así que fiel a su ingenio empezó a escribir cartas que se suponía iban dirigidas a vos, y esas cartas años después fueron compiladas y bautizadas como De Profundis, tal vez uno de sus libros más honestos, en donde deja ver el dolor, el rechazo, el desapego y todo cuanto experimento solo y abandonado dentro de una prisión. Basil Hallward es un apasionado artista que se siente profundamente fascinado por la belleza de un joven llamado Dorian Gray. Inspirado por él, decide retratarlo, pero un día, mientras está dando los últimos pincelazos a su obra, coinciden Dorian, su modelo, y un amigo de Basil de la alta sociedad, Lord Henry. Este hombre, no mucho mayor que Dorian, también se siente interesado en él, pero no solo por su belleza, sino también por su juventud y su inocencia. Dorian, a su vez, se siente embelesado por la personalidad irreverente de Lord Henry,
por su manera de pensar tan contraria a su propia educación, a los principios en los que fue formado. Así, desde ese momento en el que Dorian y Lord Henry se conocen en el estudio de Basil, el joven del retrato comienza a ser influenciado por su nuevo amigo, quien lo incita a ser consciente del valor de su belleza, de su juventud y de la manera en que esos dones podrían llevarlo a vivir sin remordimientos, sin límites morales, en busca del placer, lo bello, el arte en su sentido más puro, sin irrupciones e intrusiones sentimentalistas. Es así que Dorian, bajo la influencia de Lord Henry, entra en una espiral de satisfacciones efímeras y placeres banales, y después, horrorizado al entender que todo esto acabará cuando llegue a envejecer, proclama su deseo de quedarse joven para siempre. Dorian, cuando nota que por cada acto que muestra la corrupción de su alma, su retrato comienza a adquirir una aterradora sonrisa cruel y a volverse más grotesco, mientras él, sin importar el paso del tiempo y los terribles actos que comete, permanece exactamente igual a como lucía cuando ese retrato fue pintado. Dorian Gray interpreta un personaje místico que revela una extraordinaria obra creada por Oscar Wilde. En el contenido de la evolución de la novela, le da cierta elegancia a su personaje, quien lo representa como un símbolo importante que a todos llama su atención. Basilio Hallward tiene la representación como el personaje del pintor que al inicio de la obra conoce al joven en el retrato de Dorian Gray. El pintor también se convierte en una persona muy significativa para Gray, ya que con sus talentos logra plasmar la hermosura y la juventud. Lord Henry Wotton es otro de los personajes creados de la mente creativa del escritor Oscar Wilde. En la trama presenta que es muy amigo del Basilio, el denominado pintor del retrato de Dorian Gray. Tenía un carácter irritante y a todos les sacaba un comentario negativo. Sybilla Vane representa a una deslumbrante modelo y actriz quien por su destello de hermosura logra cautivar a Dorian, y al conocer su oficio piensa que es una actriz interesante y centra toda su atención sobre ella, hasta que descubre que en realidad es muy pobre, y por haber puesto sus ojos en Dorian Gray le sucede una repentina desgracia y pierde la vida. James Panay es el actor que hace las veces de hermano de Sybilla, un hombre completamente celoso de su hermana cuando se entera de los amores que tenía la joven con Dorian. Se opone rotundamente a que permanezcan juntos. También es marino que de pronto se tiene que ir de viaje hacia Australia. Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú, Rusia. Moscú se ubica en el río Moscova, en Rusia Occidental, y es la capital cosmopolita de la nación. En su centro histórico está el Kremlin, un complejo que alberga el presidente y tesoro de los zares en la armería. El Museo Dostoyevsky es un museo literario abierto en 1971 en San Petersburgo y dedicado a la vida y la obra del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881. Fue el último lugar que habitó y el que escribió los hermanos Karamazov. No obstante, la mayoría de los objetos de la colección son objetos personales de Dostoyevsky, lo cual ayuda a imaginar cómo vivía y cómo era su lugar de trabajo. En la esquina de la calle Dostoyevsky número 2 y el pasaje de los Herreros número 5 se encuentra la casa donde vivió el escritor desde 1878 hasta 1880. La viuda del escritor Anna Dostoyevskaya, 1846-1918, tuvo la idea de abrir un museo dedicado a Fyodor Dostoyevsky, pero huyendo de los horrores de la revolución de 1917, murió en Yalta, Crimea, un año más tarde, en la soledad lejos de sus hijos y nietos. Todos los objetos reunidos en la antigua casa del famoso escritor fueron recogidos por ella y enviados a un almacén antes de salir del Petrogrado. Pero muchos desaparecieron y el resto, con algunas excepciones,
fueron posteriormente vendidos a los archivos nacionales. Fyodor Dostoyevsky vivió entre los años 1821 y 1881. Nació en Moscú. Fue el segundo hijo de los 7. Su padre era un médico de disciplina estricta que trabajaba en el hospital para pobres Marinsk de la capital rusa, junto con su hermano. En el año 1834 ingresó al pensionado de Chermen para realizar los estudios de secundaria. En el año 1834 su madre fallece prematuramente de tuberculosis y 5 años después le sucede lo mismo a su padre debido a los problemas con el alcohol. Al finalizar sus estudios de ingeniería en el año 1843, obtuvo el grado militar de subteniente. 3 años después publicó su novela Pobres Gentes, que tuvo algo de reconocimiento, aunque en 1849 fue encarcelado tras ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I. Fyodor Dostoyevsky fue arrestado y encarcelado el 23 de abril de 1849 por formar parte del grupo intelectual liberal Círculo Petrashevsky, bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. El 16 de noviembre, Dostoyevsky fue llevado a la fortaleza de San Pedro y San Pablo y condenado a muerte. El 22 de diciembre, Dostoyevsky y algunos compañeros más fueron llevados al patio para su fusilamiento. Sin embargo, eso nunca pasó, porque en ese momento irrumpió en el patio un jinete con la Orden Salvadora. Su pena había sido conmutada por 5 años de trabajos forzados en Omsk, Siberia. Tanta fue la presión del momento que le dio allí mismo un ataque de epilepsia. Ese mismo día, Dostoyevsky escribió en una carta a su hermano: "No gemí, me quejé, ni perdí el valor. La vida está en todas partes. La vida está dentro de nosotros. Habrá gente a mi lado y para ser un hombre entre la gente hay que seguir siendo un hombre para siempre. Eso es la vida, esa es la tarea de la vida". La experiencia tuvo un profundo efecto en Dostoyevsky, casi como una epifanía. Sin ella, no hay duda de que obras como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov no hubieran sido las mismas. Crimen y Castigo. Porfirio Petrovich representó el personaje del policía encargado de llevar las investigaciones del homicidio perpetrado en contra de la mujer usurera. Dentro de los hallazgos que encuentra, descubre que Raskolnikov fue el asesino sin ningún lugar a dudas, ya que en medio de una conversación que ambos tenían, el mismo asesino lo declaró y le manifiesta que no existe ningún elemento que pueda culparlo. Raskolnikova era la hermana del protagonista. La trama representa que se sacrificó casándose con un hombre al que no amaba, con el propósito de ayudar a la familia y sacarla de la miseria. De esa manera lo hizo. No obstante, su sacrificio se vio un poco fallido por la desvanencia que se observó en su hermano, que hasta la cárcel fue a parar. Arkadio Ivanovich. Este fue un personaje que se destacó mucho por el grado de maldad que lo caracterizó, ya que era perverso y a raíz de eso fue acusado por abuso sexual de una menor con una discapacidad auditiva, era sordomuda y además ciega. También fue acusado de otro delito, el de torturar a un criado.